hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Leámoslo otra vez nuevamente todos. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cierre sus ojos, vamos a dar gracias. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor amado, que en esta noche, por medio de ella, Dios mío, traigas esperanza, Dios mío, traiga dirección, Dios mío. Que por medio de tu palabra, Señor amado, de la gloria, Dios mío santo, haya vida, Padre. Dale fuerza, Dios mío, aquel que no trajo fuerza, Señor, en esta hora, Dios mío santo, de la tarde. Yo te pido, Señor amado, que hables a los corazones, Dios mío, de todo lo que venimos, Señor amado. Que no sea otro culto más, Señor, sino, Dios mío santo, que tú nos hables, que salgamos diferentes, que salgamos transformados, renovados por el poder de tu palabra, Señor amado. Habla a los amigos, Dios mío, habla a mis hermanos, Señor amado. Espíritu Santo de la gloria, en esta hora yo te pido, Señor amado, que sea tu Santo Espíritu, Señor amado, tomando el control de este servicio, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Amado hermano, dígale, Señor, gracias. Abra su boca y dígale un momento, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la fuerza. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos salud. Gracias, Señor, porque nos regalas vida. Dios mío, gracias, Dios mío, porque muchos, amados hermanos, están muertos. Muchos están en un hospital y usted y yo estamos en la casa de Dios. Dígale, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo de la gloria. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Gloria sea al Señor. Quiero hablar en esta noche, en esta tarde, bajo el tema la importancia de hacer la voluntad de Dios. Yo quiero que usted le dé la mano al que está a su lado y dígale: es necesario hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios, dígaselo ahí con gozo, amado hermano. La importancia de hacer la voluntad de Dios. Meditaba en esta palabra, mis amados hermanos, y yo creo que el éxito de una persona y de un cristiano está en hacer la voluntad de Dios mientras viva en esta tierra. Ahora, para nosotros, mi amado hermano, hacer la voluntad de Dios, debemos de conocer esa voluntad, porque nadie puede caminar o hacer la voluntad de Dios si no tiene conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para su vida. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios tiene un plan, tiene un sueño. Pero para que el propósito de Dios se pueda cumplir en nosotros, nosotros debemos de descubrir cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para que usted pueda caminar en ese propósito, en esa voluntad? Hay dos voluntades, está la voluntad suya y está la voluntad de Dios. Por eso Efesios dice que somos hechura suya, que Dios preparó obras desde antes que usted naciera. Dios preparó un propósito. Dios no hace nada sin antes no crear un propósito en el mundo espiritual. Antes de Dios formarnos en el vientre de nuestra madre, primero Dios creó un propósito en el mundo espiritual, para que cuando usted nazca en esta tierra, usted pueda caminar conforme al propósito que Dios creó desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que todos los que estamos aquí, Dios nos creó con un propósito. Usted nació porque hay un propósito de Dios en su vida. Usted no es casualidad, usted no es un error. Usted está aquí porque Dios creó un propósito en su vida. Por eso Isaías 46 dice que Él es el Dios, amén, que no hay otro como Él. Porque Él anuncia, gloria a Dios, el final desde el principio. Que su consejo y su plan permanece para siempre en el corazón del hombre. Es decir, que cuando usted nace, hay un propósito que ya Dios terminó en el mundo espiritual. Usted está aquí para comenzar un propósito que espiritualmente ya Dios terminó desde antes de la fundación del mundo. Usted está aquí, mi amado hermano, para que descubra la voluntad de Dios en la cual Dios preparó para su vida. Un cristiano o una persona que no se alinea a la voluntad de Dios vivirá fracasadamente. Va a escoger un destino la cual Dios nunca quiso. La voluntad de Dios, mi amado hermano, para toda la creación, para toda la humanidad, es que nadie se pierda. San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a Jesucristo, a su único hijo, a morir en una cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que la voluntad de Dios es que usted no se pierda. Ahora, segunda carta de Pedro 3:9 dice que Él no quiere que ninguno perezca,
sino que todos los hombres vengan al arrepentimiento. O sea, Dios nos está mostrando a través de la palabra su voluntad para nosotros como creación, para nosotros como hijos de Dios. Ahora, una cosa es que Dios le enseñe su voluntad y otra cosa es que usted quiera someter su voluntad a la voluntad de Dios. Dios dice que Él no quiere que nosotros nos perdamos, pero usted como ser humano tiene una voluntad. Para usted caminar en la voluntad de Dios y no perderse, tiene que rendir su voluntad a la voluntad de Dios para que pueda caminar en el propósito eterno, la cual Dios creó para su vida. Todos aquí, mi amado hermano, amén, venimos porque hay algo que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Todos estamos aquí porque necesitamos algo de Dios. El apóstol Pedro dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Ahora, esa es la voluntad de Dios. Ahora, fíjese. En este momento hay muchas personas que están en el infierno. En este momento hay personas que están muriendo sin Cristo. Y la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. La pregunta es: ¿la culpa es de Dios? No, la culpa es del ser humano. Porque una cosa es que Dios te llame y otra cosa es que tú le abras la puerta cuando Él te esté llamando. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta. Bum, bum, ahí está Dios, esa es su voluntad. Dios dice: estoy aquí porque te quiero salvar. Pero usted decide si le abre la puerta de su corazón o no. O sea que al final, si usted se pierde, la culpa no fue de Dios, la culpa fue suya. ¿Por qué? Porque usted no quiso rendir su voluntad a la voluntad de Dios, que era salvarlo, que era rescatarlo del estilo de vida que usted lleva, mi amado hermano. Gloria sea al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Imagínese, yo quiero que usted medite cuántas personas hay ahorita quemándose en el infierno. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios nunca es esa, que el hombre se pierda. Me da a entender que yo puedo tener un resultado equivocado cuando la voluntad de Dios nunca fue esa. Usted se puede perder, usted puede ir a quemarse al infierno cuando ni siquiera Dios nunca quiso eso para usted. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que usted tiene una voluntad. Por eso en esta palabra me gusta lo que Jesús dice. Y puedo ver dos cosas que Jesús enseña en este capítulo, gloria a Dios, de San Juan 6:38. Lo primero que Jesús dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él vino a esta tierra no a vivir la vida de Él, sino a vivir la vida de Dios. No a cumplir su propio deseo, sino el deseo de Dios. No a cumplir, amén, su propio propósito, sino el propósito de Dios. Jesús mismo, escuche bien, Él no vino del cielo para hacer lo que Él quiso, lo que Él quería, sino que Él vino a complacer al Padre. Usted y yo estamos aquí al igual que Jesús. Usted no está para vivir su vida, usted está para vivir la vida de Dios. Y viviendo la vida de Dios, el propósito de Dios en su vida se va a cumplir, va a tener cumplimiento. Jesús aquí nos enseña que Él vino del cielo, pero no a hacer lo que Él quiso, sino vino a complacer al Padre. Ahora, número 2, Jesús dijo: no he venido para hacer mi voluntad. En este capítulo hay algo que me impacta, que Jesús dice, Él está revelando que Él tenía su propia voluntad. O sea, si Jesús hubiera querido, Él hubiera hecho lo que Él le hubiera dado la gana. Pero Jesús entendía que el propósito de Dios para nosotros solamente se iba a cumplir rindiendo su voluntad a la voluntad de Dios, que era que Él muriera por usted y como yo, que hoy estamos aquí. Es decir, que si Cristo no somete su voluntad a la voluntad del Padre, que era morir por nosotros, usted y yo no estuviéramos aquí. Usted y yo fuéramos rumbo a la condenación. Pero gracias a Cristo, amado hermano, que, amén, voluntariamente se rindió en una cruz del Calvario, para que usted y yo hoy estemos aquí dándole gracias a Dios. Aleluya. Mi amado hermano, el no caminar en la voluntad de Dios nos puede llevar a vivir cosas que Dios nunca deseó. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, en el libro de Génesis capítulo 2, Dios creó un huerto y le da instrucciones y le dice: he plantado árboles, pero de todo árbol pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios le dijo: porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Dios le reveló la voluntad: yo no quiero que coman. Esa era la voluntad de Dios. Pero ¿qué terminó haciendo Adán y Eva? Haciendo su propia voluntad. Y Adán y Eva, ¿sabe qué? Fueron desechados del huerto. En el huerto ellos lo tenían todo. Dice la Biblia que Dios a Adán le llevaba los animales, le llevaba todo. A Adán no le hacía falta nada en el huerto. Porque cuando tú caminas en la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, dice el salmista David, Salmos 16:11, que hay plenitud de gozo. La palabra plenitud es que lo llena todo, no te hace falta nada. Y ese estilo de vida lo vivió Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Pero cuándo? Cuando estaban sometidos a la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Ellos desobedecieron, comieron del árbol que Dios le dijo: no coman.
¿Y qué pasó con ellos? Dios los desechó del huerto. Dios, después ellos andaban, amén, con miedo, huyendo en un desierto. Dios los sacó del lugar de confort, del lugar donde había paz, del lugar donde había tranquilidad. ¿Cuál fue la causa? Porque ellos hicieron su propia voluntad. Y vemos un Adán y vemos una Eva fuera del huerto, triste, en calamidad, en una tierra bajo maldición por el pecado que ellos cometieron, por la desobediencia. Pero fíjese, Dios nunca quiso eso para ellos. Es probable que usted viva o esté viviendo un estilo de vida la cual Dios nunca quiere, pero su propia voluntad, por no rendirla a la voluntad de Dios, la está llevando a vivir el estilo de vida que hoy está viviendo. Adán y Eva hicieron su propia voluntad, mas sin embargo Dios no quiso eso. Dios quería que Adán y Eva fueran felices en el huerto, que lo tuvieran todo, que fueran felices, amén, porque ahí no les hacía falta nada. Mi amado hermano, es que cuando tú caminas en la presencia de Dios, en la presencia de Dios no te hace falta nada. ¿Por qué nosotros nos queremos salir de la presencia de Dios? ¿Por qué nosotros, amén, queremos ir o hacer lo que nosotros queremos? Porque siempre cuando el hombre hace su propia voluntad, el 100% termina fracasando. Adán y Eva tomaron una decisión que al final les costó caro. Aquellas parejas que lo tenían todo, que eran felices, Dios hablaba con ellos, Dios los bendecía, había voz de Dios, estaba la presencia de Dios, no hacía falta nada. Pero ahora vemos esta pareja fuera del huerto. No hay voz de Dios, están en una calamidad, están en un desierto, están con miedo. ¿Por qué? Porque no rindieron su voluntad a la voluntad de Dios. Y muchas veces, mi amado hermano, nosotros podemos estar viviendo como esta pareja que tomaron una decisión incorrecta porque no rindieron su voluntad a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros podemos estar viviendo esa situación, que hay cosas que estamos viviendo que Dios nunca quiso, que ni siquiera las planeó para nosotros, pero nuestra propia voluntad nos llevó a estar viviendo donde estamos hoy. Adán y Eva lo tenían todo, amado hermano. ¿Qué les hacía falta a Adán y Eva? Nada. Dios se lo llevaba todo. En la presencia de Dios, mi amado hermano, ¿qué nos hace falta a nosotros? No nos hace falta nada. Aquel hijo pródigo lo tenía todo en la casa. En el libro de Lucas, amén, 15:11, la Biblia dice que no le hacía falta nada, pero de pronto le dijo: Padre, dame la heredad, dame la herencia que me corresponde. Dice que la pidió la herencia y se fue. Pero ¿cómo vivía allá? Perdidamente. Dice la Biblia que llegó, tocó fondo y llegó a una situación tan baja donde deseaba comerse la comida que comían los cerdos. Usted conoce lo que es un cerdo. Un cerdo en nuestros países es algo bien sucio, que come comida, amén, que la más sucia. Y este joven, mire qué tan bajo cayó. ¿Por qué? Porque no alineó su voluntad a la voluntad del Padre. Cuando estaba bajo el abrigo, bajo la voluntad del Padre, no le hacía falta nada. No tenía, mire, este joven ni siquiera tenía necesidad de andar allá mendigando algarrobas de los cerdos. Mire hasta dónde lo llevó una decisión por no rendir su voluntad a la voluntad de su Padre. Este joven, dice la Biblia, que vivió perdido. Vivió allá, dice la Biblia, que deseaba, y ¿sabe qué? Ni eso se podía comer. Mire qué terrible es cuando nosotros no rendimos nuestra vida a la voluntad de Dios, o cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Mire hasta dónde llegó este joven. Dice que deseaba comerse las algarrobas de los cerdos. Ni eso podía. Y después de que estaba, amén, en el palacio, después de que lo tenía todo, mi amado hermano, y muchas veces nosotros se puede estar repitiendo esa historia como este joven, donde lo hemos tenido todo en la presencia de Dios, pero hoy espiritualmente nos sentimos secos, nos sentimos estancados. Este joven tocó fondo, pero ¿sabe qué es lo que me gusta? Que ahí recapacitó. Él entendió que había hecho su propia voluntad. No dijo: volveré a mi Padre, es decir, voy a someter mi voluntad a la voluntad de mi Padre, voy a volver nuevamente a Él. Este joven entendía que había tomado una decisión, pero equivocadamente, amado hermano. Y muchas veces nosotros, por hacer nuestra propia voluntad, nos pasa como a este joven. Este joven cayó tan bajo, pero ¿sabe qué? Dice la Biblia, pero volviendo en sí, recapacitó que había tomado una decisión incorrecta, que había hecho algo que no estaba bien. Y dice la Biblia: me levantaré. Y ¿sabe qué? A este joven nadie le va a decir: hey, levántate. No, dice, él accionó. Si este joven se queda allá: ay, Señor, hasta que tú me confirmes me levanto. No, este joven no esperó confirmación. Este joven entendió que lo había hecho mal y que necesitaba someter su voluntad a la voluntad del Padre, en la cual se había criado con él. Mi amado hermano, nosotros como hijos de Dios debemos de entender que sin la voluntad de Dios en nuestra vida no podremos tener buen resultado. Mire, en la Biblia, amado hermano, todos los grandes hombres de Dios en la Biblia que tuvieron buen resultado, gran éxito, fue porque caminaron conforme a la voluntad de Dios.
Y todos los hombres en la Biblia que usted lee que fracasaron fue porque vivieron una vida desalineada a la voluntad de Dios. Un Saúl, amén, que comenzó bien, pero ¿cómo terminó Saúl cuando desobedece? Terminó mal. En un dado momento dice la Biblia que Dios, amén, ungió a Saúl porque el pueblo pedía rey. Y dice la Biblia que Dios manda a Samuel para que unja, gloria sea al Señor, a Saúl cuando andaba allá buscando unas asnas que se habían perdido. Y Saúl comienza, y Saúl, mi amado hermano, en una de esas dice la Biblia, en 1 Samuel capítulo 15, que Dios le habla a Samuel y le dice: dile a Saúl que destruya todos los de Amalek, que no dejen nada, ovejas, todos, no dejen nada. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Saúl hizo todo lo contrario. Saúl prefirió hacer su propia voluntad y no hacer la voluntad del Dios que lo había llamado, del Dios que lo había levantado en el trono, del Dios, amén, que lo tenía en la posición que estaba. Saúl menospreció la palabra, le dio más importancia a su voluntad que a la palabra que salió de la boca de Dios. Y a veces nosotros nos pasa como a Saúl, desvalorizamos la palabra que escuchamos y digo: no, voy a hacer lo que yo quiero. Pero eso trae consecuencias. A Saúl le trajo consecuencias el ver desechado la palabra que Dios le había enviado por medio del profeta Samuel. Y Saúl desobedeció, mi amado hermano. Y él dijo: no, mira, he traído los animales, he traído al rey. Obedecí. Saúl pensaba que había obedecido, pero había hecho todo lo contrario. ¿Y sabe qué me puedo dar cuenta? Que desobedecer a Dios no solamente no hacer caso. Desobedecer es hacer las cosas, pero hacerlas a media. Saúl aparentemente, usted lee el capítulo 15, aparentemente obedeció, pero hizo las cosas a media. ¿Y cómo le contó? Por desobediencia. ¿Qué pasaría? Yo le digo al hermano: hermano, tráigame esa silla para acá, un ejemplo. Pero él viene y la mueve para allá. Él hizo lo que yo le dije, pero no como yo se lo dijo. Eso le pasó a Saúl. Saúl fue a la batalla, pero no hizo como Dios se lo dijo. Dios le dijo: destrúyeme todo, todos los animales, ovejas, todo, desde el más pequeño hasta el más grande, destrúyelo todo, no dejes nada. Pero Saúl hizo todo lo contrario. Entonces a veces nosotros podemos estar obedeciendo a medias, pero delante de Dios cuenta como desobediencia. Porque a Saúl, si usted lee, Saúl fue a la guerra. Saúl, gloria a Dios, mató un resto del pueblo. Y él le dijo: yo he obedecido. Pero dijo Samuel: no hiciste como Dios te dijo. Entonces desobediencia no solamente no hacer las cosas, es hacerlo y hacerlo a media, y te cuenta como desobediencia. Aquel joven, escuche bien, aquel joven profeta, en Primera de Reyes capítulo 13, un joven que Dios lo manda a confrontar a Jeroboam. Jeroboam estaba sacrificando, amén, adorando, gloria a Dios, a las imágenes de acera. Se había volvido, amén, a adorar imágenes. Y llegó este profeta y le da una palabra. Dice la Biblia que cuando habla, aquel altar se rompe en dos pedazos. Era un profeta que Dios estaba, pero Dios le había dado instrucciones, le había dicho: no regreses por el mismo camino, no comas pan, no bebas agua. Pero ¿qué pasó? El profeta hizo todo lo contrario. Dice la Biblia que aquel profeta viejo lo engañó. Y dice la Biblia que un león lo despedazó en el camino. Mire, un joven que Dios estaba con él, un joven que lo que hablaba se manifestaba, un joven que no había duda que era un hombre de Dios, pero por no alinear su voluntad a lo que Dios le dijo, ¿sabe cómo terminó? Comido por los leones. Usted puede tener un gran llamado, un gran ministerio, un gran propósito, pero si no se alinea a la voluntad de Dios, no podemos fracasar como este joven. Este joven había un gran llamado, había un gran ministerio, pero mire cómo terminó: comido, matado por un león. Y Dios nunca quiso eso. Por eso Dios le dijo: no comas pan, no bebas agua, ni regreses por el camino. Pero él hizo todo lo contrario: comió pan y bebió agua, y terminó en el fracaso. La pregunta es: ¿Dios quería eso para este joven? Dios nunca quiso eso. Me da a entender que hay cosas que Dios no las quiere para ti y sin embargo las estás viviendo. Ahora, la culpa es de Dios, no, es tu decisión. Es por nuestra propia decisión que hemos tomado, por no rendir nuestra voluntad a lo que Dios nos dijo por medio de su palabra. Mi amado hermano, mire la importancia de nosotros rendir nuestra voluntad. Como este joven, mire el fin de este joven, cómo terminó: siendo muerto por un león. ¿Qué fin nosotros estamos teniendo? Porque a veces nosotros estamos viviendo cosas por una decisión incorrecta que tomamos, por no haber sometido nuestra voluntad a la voluntad que Dios quería para nosotros. Mi amado hermano, recuerde, yo siempre he meditado algo, que ahí está la clave de un cristiano: hacer la voluntad de Dios. Usted no se va a salvar ni porque haga poco ni porque haga mucho, sino que haga lo que Dios le dijo. En el libro de Mateo capítulo 25, amén, Jesús habló de la parábola de los talentos. A uno le dieron 4, a otros 2 y a otros 1. Pero ¿qué pasó? Cuando el siervo vino,
Dice la Biblia que al que tenía 4 le dijo: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Se fue al que tenía 2 y las mismas palabras que le dijo al que tenía 4 se las dijo al que tenía 2. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted sea fiel y haga la voluntad en lo que Él lo puso a hacer. Usted no se salva por hacer poco, por hacer mucho, sino que usted haga lo que Dios le mandó a hacer. Si la voluntad de Dios es que usted esté ahí barriendo o como diácono predicando, sea fiel. Manténgase en la voluntad de Dios. Le voy a decir por qué. En Mateo 7:21 Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y dice: muchos me dirán Señor, Señor, echamos fuera demonios, profetizamos. ¿Y qué le dirá Jesús? Nunca los conocí. Me da a entender que yo no me salvo por lo poco, por lo mucho, sino porque haga la voluntad de Dios en donde Dios me ha puesto, amado hermano. Como hombre de Dios debemos de hacer lo que Dios nos puso a hacer, mi amado hermano. Gloria a Dios. Debemos de hacer, mi amado hermano, lo que Dios nos mandó a hacer. No importa si usted está barriendo, pues ahí usted está siendo fiel. Porque las mismas palabras que le van a dar a mi pastor me van a dar a mí si yo soy fiel. A usted que barre es lo mismo. Buen siervo fiel. Estabas ahí con una escobita y cuando venga Cristo, buen siervo fiel. ¿Por qué? Porque es lo que busca, no si predicaste o barriste, es lo que busca fidelidad. Era fiel cuando barría, estabas con gozo. Mi amado hermano, delante de los ojos de Dios no hay acepción de personas. Delante de los ojos de los hombres, a veces uno mide a las personas por el puesto que tengan, pero delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Las mismas palabras que le dijo, ¿cómo yo sé esto? Porque las mismas palabras que le dijo al que tenía 2 se las dijo al que tenía 4. Buen siervo fiel, fuiste fiel en lo poco y sobre lo mucho te voy a poner. Lo que Dios quiere es que nosotros, amado hermano, hagamos la voluntad de Dios. Y mire, Dios siempre ha batallado con la humanidad, porque a la humanidad no le gusta hacer la voluntad de Dios. Nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, tomar nuestras propias decisiones. Mire, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios batalló mucho con Israel, porque Israel, Dios les decía una cosa y ellos querían hacer la otra. En un dado momento les mandó maná. No, ellos decían: queremos carne. ¿Sabe qué decían? Dice la Biblia en el libro de Números capítulo 11 que menospreciaban el maná. Decían: ve, solo este maná ve en nuestros ojos, este maná liviano. Dice la Biblia, menospreciaban el maná que Dios les enviaba. No lo valorizaban porque ellos querían: no, yo quiero carne, lo que yo quiero mi voluntad, no lo que tú me enviaste, lo que yo quiero. Así era Israel. Y esa misma historia, amado hermano, se sigue repitiendo en nosotros. Todos en un dado momento hacemos lo que nos da la gana. Por eso usted va a ver que Samuel le dice: tú te obstinaste. Y la palabra obstinación significa hacer lo que te da la gana. Todos en un dado momento hemos hecho lo que nos da la gana. Todos en un dado momento hemos sido obstinados. Todos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no queremos alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Israel, mi amado hermano, en el desierto venía murmurando. ¿Y sabe qué? Ese maná que Dios le daba era el que Dios sabía que los ponía livianos para caminar en un desierto. Mas sin embargo ellos pedían carne. Ellos no querían la comida que Dios les daba, y ese maná los ponía livianos. ¿Usted sabe qué es lo que anda liviano? Andar despojado, camina en el desierto. Dice la Biblia que ese maná era como aceite. Gloria sea al Señor. Porque la Biblia dice que el aceite hace reflejar el rostro del hombre. El aceite es tipología del Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. El Espíritu Santo, amado hermano, cuando viene a nuestras vidas, nos cambia. Y este pueblo, amado hermano, no quería lo que Dios le mandaba. Dios le mandaba esto: no queremos eso. Y dice que hasta lloraban. Y ellos, aún estando en contra de la voluntad de Dios, ellos llorando: no queremos esto, y hasta lloraban. Miren, un pueblo tan obstinado que hasta lloraban. Como usted ha visto a esos niños cuando quieren una paleta y la mamá no se la da, y lloran y le pegan. Así era Israel. Y así a veces nosotros somos: no, Señor, yo quiero esto. Y vivimos peleando en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios a Israel muchas veces el Espíritu Santo se le volvió su enemigo. Ya no era ni el diablo que peleaba contra ellos, era el propio Espíritu Santo. Dice Isaías 63 que el propio Espíritu se volvió su enemigo, el propio Dios, y peleó contra ellos. ¿Sabe qué dice la Biblia? En el Salmo 107, por cuantos fueron rebeldes, habitaban en cárceles, en tinieblas, en cadenas de bronce, atados. Dice: por cuantos fueron rebeldes a la palabra de Dios. Dice: pero cuando clamaron, Dios tenía misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque Israel, mi amado hermano, Dios tuvo mucha lucha con Israel. Y Dios con nosotros a veces es igual que Israel. Se sigue repitiendo, porque nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y este pueblo, amado hermano, nunca quiso. De lo contrario, Dios dice: 40 años, dice Dios, estuve disgustado contra esa generación. Dios nunca estuvo alegre con Israel.
A veces nosotros podemos estar todos los días en una banca y a veces Dios puede estar airado con nosotros. Ahora, ¿por qué Dios nos soporta? Porque para siempre es su misericordia. Mi amado hermano, la misericordia de Dios es tan grande. Dios puede estar airado conmigo, mas sin embargo Él me está teniendo paciencia. Así era Dios con Israel. Dice la Biblia, 40 años, dice Dios, estuve disgustado contra esa generación. O sea, me dio a entender que todo lo que los hijos de Israel hacían, a Dios nunca le agradaba. Mas sin embargo, la misericordia de Dios fue tan grande que Dios, mi amado hermano, tuvo misericordia de ellos. Tuvo misericordia, pero ¿sabe qué? No entraron a la tierra prometida. Es que, mira, ahí está el problema, que cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios era llevarlos a la tierra que fluía leche y miel. Ese era el propósito de Dios en aquel entonces. Esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero este pueblo, mi amado hermano, dice la Biblia que todo el que tenía de 20 años para arriba no entraron. ¿Sabes cuál entraron? Los de 20 años para abajo. Esos fueron los únicos, Caleb y Josué. Después todos murieron en un desierto. ¿Sabe por qué? Porque se cumple lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En aquel entonces la promesa de Dios era la tierra prometida. Para usted no es la tierra prometida, es algo mucho más grande. El reino de los cielos, la vida eterna. Hay galardones para usted, mi amado hermano. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Incluso ni Moisés pudo entrar. Porque Moisés en un dado momento, dice la Biblia que cuando el pueblo, amén, tuvo sed, dice la Biblia en el libro de Números capítulo 20, comenzaron a decir, mejor hubiéramos muerto en Egipto. Mira, aquí no hay ni agua, aquí no hay ni melones, aquí no hay ni cebolla. Mire lo que se acordaban de Egipto. Hermano, la cebolla apesta. Y ellos acordándose por cebolla. Así está la gente en la iglesia. Ay, mejor vive en el mundo que aquí. Mejor estaba allá en el mundo que aquí en la iglesia. Así estaba Israel. Israel se recordaba, dice, de los melones, de los pepinos, tanta verdura que se recordaban de ellos. Dice, de las ollas de carne nos sentábamos, dice, y comíamos. Mire cómo Israel no disfrutaba lo que Dios le estaba dando en el presente por estar pensando de lo que ellos habían vivido en el pasado. Así hay mucha gente que a veces no disfruta, amén, el estar aquí en la casa de Dios, sino que está pensando, ay, mejor estuviera allá. ¿Para qué vine a la iglesia? ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad igual que la Israel. Israel no se alegraba con lo que Dios le daba. De lo contrario, lo rechazaba, lo menospreciaba. Y este pueblo, dice la Biblia, que hablaron a Moisés, ¿por qué no trajiste a morir? Mira, ni agua tenemos aquí. Dice la Biblia que entonces Moisés comenzó a clamar a Dios. Y Dios le dijo, ¿sabe qué? Le dijo Dios, toma tu vara, háblale a la peña. Y Moisés, un poco airado, mi amado hermano, dice la Biblia que le agarró la peña, y agarró la vara y le pegó a la peña, dice la Biblia, y no hizo como Dios le dijo. Y dice la Biblia que Dios se disgustó. ¿Por qué? Porque Moisés también, amado hermano, se dejó airar por el pueblo. Moisés también, amén, gloria a Dios, dudó de lo que Dios le había dicho. Y dice la Biblia que la roca dio agua, pero la voluntad de Dios no se había hecho. Mire, le voy a decir algo, yo quiero que usted medite en algo. A veces el hecho que tú estés teniendo buen resultado, éxito en tu vida material, no significa que estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando Moisés golpea la peña, Dios le dijo, háblale. Pero ¿qué hizo Moisés? La golpeó. Y la roca botó agua. Dice la Biblia, y dio agua, dice, en abundancia. O sea, me da a entender que a veces yo puedo estar haciendo la voluntad mía, no la de Dios, y aún así puedo estar teniendo buen resultado. El pueblo, mire, Moisés delante del pueblo, wow, qué hombre de Dios. Mira, cuando él la golpeó, mira cómo este es un hombre de Dios. Pero ¿qué Dios decía? Me desobedeciste, no me santificaste. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Aarón? Tú no entrarás a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no me santificaste delante del pueblo. Ahora, esta palabra me marcó mucho, porque Moisés, aunque no hizo lo como Dios se lo dijo, las cosas funcionaron. Hay cosas que te pueden estar funcionando hoy, pero no significa que estás haciendo la voluntad de Dios. Hay cosas que nos están funcionando. Por eso no te engañes que el tener éxito estás haciendo la voluntad de Dios. Moisés tuvo éxito. Cuando Moisés golpea la peña, wow, mira el puño de agua, mira, se cumplió lo que Dios le dijo. Pero Dios no estaba contento. Dios se desagradó. Y delante de los ojos del pueblo, wow, un siervo de Dios. Pero Dios decía, me desobedeciste, no hiciste como yo te dije. Le dijo, ¿por qué dudaste? No me creíste. Moisés, mire, la primera vez que Moisés saca agua de la peña, en el libro de Éxodo capítulo 17, Dios le dijo, golpea la peña, y Moisés obedece. Pero ya ahora Dios lo prueba, ahora te voy a decir que le hables. Y dice la Biblia, por eso Dios le dijo, ¿por qué dudaste? Porque Moisés pensaba que la peña iba a botar agua porque era por la vara, mas no sabía que era la palabra que estaba autorizada por medio de la vara que hacía que las cosas funcionaran. Y Dios probó a Moisés, le dijo, ahora le vas a hablar.
Pero Moisés, ¿por qué usted cree que Moisés le pega y no le habla? Porque desde que Dios mandó a Moisés a Egipto, con esa vara abrió el mar rojo. Con esa vara hizo todas las señales. Esa vara se convertía en culebra y él depositó su confianza en esta vara. Por eso cuando Dios le dice háblale, él dice no, espérate, no me va a funcionar, voy a golpearla. Boom y boom. ¿Y sabe qué? Dudó. Por eso Dios le dijo, ¿por qué dudaste? O sea, le está diciendo, tú pensaste que lo que has hecho es por la vara. No, es por mi palabra. Si yo te digo usa la vara, y la vara va a funcionar. Si yo te digo no la uses y háblale, va a funcionar. ¿Qué dice la Biblia? Que todo fue creado por su palabra. La palabra de Dios, mi amado hermano, es lo que tiene poder. Y Moisés, escuche bien, por eso Moisés dudó. Se confió en su experiencia, porque él dijo, como tengo experiencia de que todo esto ha funcionado donde ya tiempo. Moisés llevaba como 15 o 20 años, amén, viendo el poder de Dios a través de esa vara. Y él comenzó a confiarse y dijo, espérate, lo que me ha funcionado todo el tiempo, pues esto es lo que va a seguir funcionando. Pero él le dijo, no, no le pegue, háblale. ¿Sabe qué le dijo Dios? Háblale a la vista de todo el pueblo. Háblale para que el pueblo pueda ver que cuando se habla con la roca brota agua. Y esa roca es Cristo. Habla con Cristo cuando te sientas en un desierto. Habla con Cristo. Jesús dijo, San Juan 7, 37, 39, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Hablaba del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede saciarte. El Espíritu Santo puede llenarte. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Mi amado hermano, Moisés dudó y no hizo lo que Dios le dijo. Ahora, esta palabra me marcó mucho. ¿Sabe por qué? Porque yo meditaba y me doy cuenta que hay cosas que aparentemente tienen resultado, pero no se hace la voluntad de Dios. Dios le dijo, háblale, toma la vara y háblale. Y Moisés le pegó y no hizo como Dios se lo dijo. Ahora, esto es poderoso porque la peña, si usted lee la Biblia, la peña brotó agua. O sea, Dios hizo lo que le había dicho a Moisés, pero Dios no estaba contento. Entonces, mi amado hermano, mire, ya con esta palabra voy a terminar. Quiero ser breve con esta palabra, pero quiero que usted se la lleve en su corazón. En el libro de Mateo, capítulo 7, 21, vuelvo a lo mismo. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, mire, ellos por los resultados que tenían pensaban que se iban a salvar. Por eso lo que ellos le sacan en cara a Cristo, cuando Cristo le dice, yo no los conozco, y Señor, pero profetizamos, porque ellos pensaban que por los resultados que estaban teniendo, estaban haciendo la voluntad de Dios. Hermano, no dejemos ni permitamos que un resultado te controle o te diga que estás haciendo la voluntad de Dios. Este montón de profetas que Jesús profetiza del futuro, como muchos van a decir, Señor, pero profetizamos, Señor, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, pero dice, pero yo no los conozco. Mire, la mentalidad de este montón de personas que aparecen en el día del final, ellos pensaban que no se iban a perder. Ellos nunca pensaron que al final del juicio Jesús les iba a decir, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque aunque ellos no hacían la voluntad de Dios, tenían resultado. Echaban fuera demonios, hacían milagros, profetizaban. Pero al final, ¿qué Jesús le dice? Yo no los conozco. ¿Por qué? Por eso Jesús dice, no se trata de echar fuera demonios. Mire, Jesús no le dice que no los conoce porque echan fuera demonios, ni porque profetizan, ni porque hacen milagros, sino porque dice, ve, hacedores de maldad, no hicieron mi voluntad. Jesús, mi amado hermano, nos enseña que la clave que te garantiza de tu salvación y que vas a entrar al reino de los cielos es que hagas la voluntad de Dios, que hagamos la voluntad de Dios, amados hermanos. Esa es la clave, hacer la voluntad de Dios. Gloria sea al Señor. Estas personas, mire qué tremendo, estas personas, qué sorpresa se llevaron, porque dice, Señor, pero profetizamos. O sea, ¿qué pasa? Ando mal, no ando haciendo la voluntad de Dios, pero mira, cuando echo fuera un demonio se va. Mira, puedo profetizar. Mira, puedo hablar en lengua. Los resultados no es la evidencia que estás haciendo la voluntad de Dios. Estos predicadores tuvieron resultado en dones, pero no tenían resultado en someter su voluntad a la voluntad de Dios. Por eso Jesús le dice, yo nunca los conozco. Jesús dice que en el día del juicio, Jesús dice, muchos me dirán, dice, Señor, Señor, ábrenos. Y él dice, pero Jesús dice, no los conozco. De cierto se los digo, no los conozco. Pero mire lo que ellos le dicen, Señor, en nuestras plazas enseñaste, comimos contigo. Pero Jesús le dice, no, de cierto les digo que no las conozco. Cuando Jesús le está diciendo que no las conoce, no es que Él no te conozca físicamente. Te está diciendo que por la maldad que hacías no te conoce, porque Él es santo. Estas personas le dicen, Señor, pero ¿cómo es posible? Mire, muchas personas que comieron con Jesús cuando Cristo vino, Jesús dice que aparecen allá diciendo, Señor, comimos, tú nos enseñaste en las plazas.
Pero Jesús le dice: yo no las conozco. Mi amado hermano, por eso nosotros debemos de aprender a hacer la voluntad de Dios. Saúl, mi amado hermano, ¿sabe cómo terminó Saúl? Con un espíritu malo. Lo atormentaba. Saúl perdió el reinado. Saúl perdió la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hizo la voluntad de Dios. Mi amado hermano, el éxito en tu vida está en hacer la voluntad de Dios. Si Dios te tiene, gloria a Dios, ahí como mujer, como diácono, gloria a Dios. Mire, le voy a decir algo. El éxito de una persona está hacer la voluntad de Dios dentro de la obra. Usías en un momento quiso ofrecer incensario a Dios. Eso no era malo, pero ¿qué pasó? A él no le correspondía. La Biblia dice que inmediatamente le salió lepra. Y la lepra es tipo del pecado. ¿Por qué? Saúl en un dado momento se alocó mucho, se desesperó, ofreció un sacrificio que le tocaba a Samuel. Samuel le dijo: locamente has actuado. ¿Por qué? Porque hay cosas que aunque no sean malas, que tú la vas a hacer a Dios, pero no te corresponden a ti, le corresponden a cada persona. Por eso cada persona debe reconocer su llamado, su función, donde Dios me llamó. Si yo canto, pues canto. Si yo predico, predico. Si yo toco, toco. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que por andar aquí y allá. No, a veces Dios lo que Él quiere es que hagas la voluntad donde Él te puso. Usías pensó que por él ser rey, dijo: no, como yo soy rey, voy a hacer lo que quiero. Y los sacerdotes le dijeron: no, quítate, eso no te corresponde. No, dijo, se enojó. Dice la Biblia que inmediatamente le salió lepra. La pregunta es: ¿lo que Usías estaba haciendo, ofrecer incensario a Dios, era malo? No era malo. Pero ¿sabe qué? La voluntad de Dios no era esa en él. Él tenía que estar reinando. Él tenía que estar allá en el trono dando las órdenes. Pero él quiso hacer algo que le tocaba a los sacerdotes y terminó leproso. ¿Sabe cómo terminó? Abandonado en una casa, lleno de lepra, murió. Mire el final que tuvo, por una razón: porque no se motió su voluntad, la voluntad de Dios. No sé qué fin nos puede esperar a nosotros, pero esta palabra, si Dios la ha enviado, es porque para que recapacitemos. Si voy aquí en contra de la voluntad de Dios, hoy dice: regrésate, alíñate. ¿Sabe qué? Este rey a lo mejor no tuvo tiempo, pero usted y yo tenemos tiempo hoy. Usted hoy podemos volver, como dice Jeremías 6:16, dice: ve, paraos en los caminos, mirad, dice, y preguntad. Porque a veces para avanzar tienes que detenerte. A veces tú vas así, lo vas haciendo mal. Mejor Dios dice: no, párate. Porque cuando para, recapacita y dice: wow, estoy haciendo mal esto, no, mejor me alineo. A veces para avanzar tienes que detenerte. Detente, medita. Pablo dice: examinaos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, dice, al hombre, es que miren, la voluntad del hombre, todo está bien. Por eso dice: ve, pero al fin, dice Proverbios 14:12, es camino de muerte. Tú ves aquí, pero Dios te está viendo aquí. Dios dice: ve, qué abismo te está esperando. Porque tú estás tomando una decisión por lo que estás viendo aquí, y aquí se ve bien. Pero como los ojos tuyos no son como los de Dios, Dios ve tu principio y ve tu fin. Entonces hay caminos que aquí te parece derecho, una decisión, pero al final vas al fracaso. Si yo le preguntara al pastor Denis: ¿cuántas personas, pastor, no han venido aquí a congregarse? Y el pastor ha visto que han muerto en un accidente. Personas que han ido hasta deportadas, y que esa ni fue la voluntad de Dios. Pero como se desalinearon, tuvieron un fin que ese nunca fue el fin de Dios. Hay fines que nosotros a lo mejor vamos a tener, si no nos alineamos a la voluntad de Dios, que nunca fue el de Dios. Fue una decisión de nosotros. Fue una decisión que no quisimos rendirnos a la voluntad de Dios. Fue una decisión, mi amado hermano, que debemos de nosotros meditar. Ahora, ya casi estoy terminando. Para usted hacer la voluntad de Dios, y aquí quiero terminar, debe de conocerla. ¿Sabe cuál fue el error más grande de Saúl? Que Saúl, Dios por medio del profeta Samuel le reveló su voluntad. A veces nosotros no hacemos la voluntad de Dios porque no la conocemos. Pero hay personas que conociendo la voluntad de Dios y no la hacen. Saúl sabía cuál era la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Saúl? Destruye todo. Ya Saúl sabía, esa era la voluntad de Dios. Pero aún así, conociendo la voluntad de Dios, la desobedeció. Entonces, pero muchas veces nosotros hay personas que vivimos una vida desalineada al propósito de Dios, a la vida que Dios quiere que vivamos, porque no tenemos conocimiento, porque no conocemos su voluntad. Por eso Oseas 4:6 dice: ¿cuál es el fracaso del ser humano? Dice: ve, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Porque el que no tiene conocimiento está a ciegas. Tú no puedes hacer la voluntad de Dios si no tienes conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Nadie puede hacer algo, incluso, mira, hasta lo más mínimo, una computadora. Si usted no sabe usar una computadora, alguien se la puede dar y usted va a batallar y no puede, porque el que no tiene conocimiento es como que está ciego. El que no tiene conocimiento espiritualmente es como que anda así, a ciego, tentando. Por ejemplo, si usted lleva un trabajador, usted trabaja, por ejemplo, yo trabajo con mi hermano Wilmer en los pisos. ¿Qué pasaría si yo voy a hacer un trabajo y yo no sé hacerlo y él no me dice? Le voy a hacer un desastre. ¿Por qué? Porque no tengo conocimiento del trabajo.
y no sé lo que Él quiere, cómo lo haga. Entonces nosotros necesitamos, amado hermano, tener el conocimiento de parte de Dios. Porque para usted conocer la voluntad de Dios, debe de tener conocimiento. Mire, en todo, hasta lo más mínimo, usted necesita conocimiento. Usted compra una silla y está desarmada, hay que mirar el manual. Ahí se llena de conocimiento. Cuando ya lo lee, dice, oh, esto va así, esto va así. Y esto, mire, todo lo material, lo más mínimo, lleva un manual para que usted lo lea y pueda saber cómo eso se crea. Tiene que tener conocimiento. ¿Cuánto más lo espiritual? Que el conocimiento del cual Dios demanda sobre la iglesia es un conocimiento espiritual que es eterno. Por eso Pedro dice en 2 de Pedro 3:16, dice 3:18, crezcan en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Esa es la voluntad de Dios, que tú te llenes del conocimiento, que tú crezcas. Porque la Biblia dice, mire, en Isaías 5:13 dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Cuando a ti te falta conocimiento, el diablo te cautiva, el diablo te oprime. ¿Por qué? Porque no sabes quién eres en Dios. No sabes quién tú eres en Dios. No conoces la identidad que Dios te ha dado. Cuando hablo de identidad, hablo del valor que Dios te dio. Quién tú eres en Dios. Por eso Dios dice, mi pueblo. Y eso me puso a pensar, porque Dios no le está hablando aquí a personas que no conocen. Dice, ve, mi pueblo. O sea, siendo mi pueblo, están cautivos. Siendo mi pueblo, su gloria pereció. Siendo mi pueblo, se secaron, se murieron. Siendo el pueblo de Dios, me da a entender que yo puedo estar en una iglesia y hay áreas en mi vida que están secas, que se murieron, con todo y el todo ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque te falta conocimiento. Porque cuando nos falta conocimiento nos secamos. Donde falta conocimiento entra el conformismo. Ya no anhelo más. Donde falta conocimiento todo se echa a perder. Por eso Dios dice, ¿cuál es la causa del fracaso de nosotros como hijos de Dios? Por no haber conocimiento. Por no haber conocimiento de Dios en nosotros. Por eso, mire, Pablo dice, gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Tal vez, amén, los jóvenes me pueden poner el último texto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Colosenses 1, 9 y 10. Tal vez me lo pueden poner por ahí, gloria a Dios, los jóvenes, para que lo leamos todos juntos, amados hermanos. Con ese texto quiero terminar, gloria a Dios. Tal vez los jóvenes lo ponen, Colosenses 1, gloria a Dios. Mire lo que dice, vamos a leerlo todo. Por lo cual también vosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de qué. Ese conocimiento que Dios te da, ¿qué te hace entender? La voluntad de Dios. Dios dice, Pablo dice, yo oro. Pablo le escribe a la iglesia de los colosenses y le dice, yo oro por ustedes para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. El conocimiento viene para que puedas hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Mire lo que dice, y seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, inteligencia espiritual. El versículo 10, por favor. Dice, para que andéis como es digno. El que camine en la voluntad de Dios anda caminando dignamente. Una persona que no conoce la voluntad de Dios no agrada a Dios, camina indignamente, camina de una manera que a Dios no le agrada. Saúl hizo algo que a Dios no le agradó. Por eso la Biblia dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. O sea, el conocimiento de Dios en mi vida me da acceso para yo conocer la voluntad de Dios y poder hacerla, para que andéis como es digno del Señor, agradándole. Cuando tú tienes conocimiento y haces la voluntad de Dios, ¿cómo caminas delante de Dios? Agradándole, le agradas. O sea, a Dios le agrada tu caminar, le agrada las decisiones, le agrada todo lo que tú haces. Vamos a leer el otro que dice en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire qué poderoso texto. Cuando usted camina en la voluntad de Dios, camina como es digno, camina agradándole, camina, gloria sea al Señor. Mire lo que dice, creciendo en el conocimiento. El 11 tal vez me lo pueden poner, gloria a Dios. El versículo 11 del siguiente, gloria a Dios. Creo que se durmieron los jóvenes, gloria a Dios, aleluya. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El 10 vuelvan a ponerlo, porfa, gloria sea al Señor, aleluya. Dice, para que, gloria a Dios, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. El que camina en la voluntad de Dios lleva fruto, camina agradándole al Señor, camina como es digno. Mire los beneficios que hay cuando usted camina en la voluntad de Dios. Ahora, todos esos beneficios van a caminar en su vida cuando usted conoce la voluntad de Dios y cuando camina en la voluntad de Dios. Tal vez los jóvenes me pueden poner Eclesiastés 2:26. Gloria a Dios, con ese termino ya, hermano. Eclesiastés 2:26, gloria a Dios.
Pablo dice agradándole, Eclesiastés 2:26. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Creo que los jóvenes, mire lo que dice. Allá dice agradándole a Dios. Ahora, cuando tú haces la voluntad de Dios y caminas en ella, tú le agradas a Dios. Mira los beneficios que van a haber cuando tú le agradas a Dios. Dice, porque el hombre que agrada a Dios, Dios le da ¿qué? Sabiduría y ¿qué? Y gozo. Mira los beneficios que hay cuando tú caminas en la voluntad de Dios, cuando tú agradas a Dios. O sea, que el agradarle a Dios trae una recompensa sobre tu vida. Dice, ve, porque el hombre que agrada a Dios, Dios le da sabiduría. Y allá Pablo dice, andándose agradándole, como es digno. Cuando tú caminas agradándole a Dios, eso viene para tu vida. ¿Cuántos quieren caminar en la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren, mi amado hermano, caminar en la voluntad de Dios para nuestras vidas? Póngase de pie. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque yo sé, Padre, que tú nos hablas, Señor amado, a tiempo, Padre, o fuera de tiempo, pero tú nos hablas, Señor. Gracias, Señor. Padre amado, gracias. Señor, yo sé que, Padre amado, que tu palabra ha sido predicada, Señor. Y lo más lindo es predicar tu palabra, porque ella es la que cambia, ella es la que transforma. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias, Dios mío. Gracias, mi amado hermano. Si usted quiere pasar al altar, pase y dígale. Si usted sabe que no se ha alineado a la voluntad de Dios, dígale: Señor, hoy yo quiero alinearme a tu voluntad. Todos en un dado momento, amado hermano, nos desviamos de la voluntad de Dios. Pero en esta noche, cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Recuerda que el éxito más grande de nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. Gracias, Señor amado, en esta noche, Señor. Gracias, Padre amado, por tu palabra, Dios mío. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Fortalécelos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de tu palabra, Espíritu Santo, guárdalo, Dios mío. Bendícelos, ayúdanos, Señor. Padre amado, perdónanos, Dios mío, si nos hemos desviado de tu voluntad, Señor. Padre amado, fortalécenos en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche, Padre, te pedimos, Padre amado, que fortalezcas a cada hermano, Dios mío. Bendice a los amigos, Padre, que están presentes. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. No sé si los amigos que están aquí conocen del Señor. Les gustaría aceptar a Cristo. No sé si ya aceptaron a Cristo. Ustedes tres que están aquí, no sé si aceptaron a Cristo. ¿Ya lo aceptaron? Qué bueno, me alegro mucho. Sigan para adelante. Gloria a Dios. No sé si hay alguien que no ha aceptado a Cristo y diga: Señor, hoy yo quiero aceptarte. Recuerda que todos estamos aquí por un propósito de Dios. Por eso Dios dice: te puede dejar tu madre, todo, pero Dios dice: yo nunca te dejaré. Porque el que inició todo fue Dios. Él nos creó y después nos hizo formar en el vientre de nuestra madre para cumplir el propósito que Él ya había creado desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias. Padre amado, gracias. Dígale, amado hermano, dígale, hable con Dios, amado hermano. Dígale: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Perdóname, Señor, si me he desviado de tu voluntad, pero yo te pido que me ayudes, Señor. Padre amado, bendice, Dios mío, a cada hermano, Dios mío, que está presente, Padre. Aumenta sus fuerzas como las del búfalo, Señor. Te pedimos perdón, Señor amado, porque muchas veces, Padre, nos hemos desviado de tu voluntad, Señor. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer tu voluntad. Espíritu Santo, danos el entendimiento, Dios mío, para poder caminar agradando, Señor. Perdona, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a hacer tu obra. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, bendice. Quiero hacer una oración, amén. Si hay alguien que está a través de las redes sociales y necesita a Cristo, te puede decir: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador en mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido que me laves con tu sangre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado.